Todo cambió en el estrecho de Hormuz. Lo que se desarrolló en esta vía marítima durante los últimos días es algo que la mayoría de los analistas decían que nunca ocurriría realmente. El punto de quiebre que los estrategas militares habían advertido durante años finalmente ha llegado, y las consecuencias de lo que está ocurriendo ahora mismo remodelará los mercados energéticos mundiales, las alianzas militares internacionales y el equilibrio del poder geopolítico de maneras que nadie anticipó completamente. Estados Unidos ha desplegado algo masivo en estas aguas y los efectos secundarios ya se están extendiendo desde Wall Street hasta Pekín, desde Moscú hasta Bruselas. Así que vamos a desglosar cada capa de lo que está sucediendo, por qué le importa a cada persona en este planeta y exactamente hacia dónde se dirige todo esto a continuación. El 11 de abril, 2 destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke, el USS Frank E. Peterson Jr. y el USS Michael Murphy, atravesaron el estrecho de Hormuz. Estos no son barcos ordinarios, son fortalezas flotantes equipadas con los sistemas de combate Aegis más avanzados del mundo, capaces de escanear simultáneamente cientos de millas en todas direcciones con sus sofisticadas redes de radar. Pero aquí está la parte crucial. Estos buques de guerra son solo la punta del iceberg. Justo detrás de ellos, bajo la superficie del agua, vinieron los drones submarinos. El Comando Central de los Estados Unidos anunció oficialmente el lanzamiento de una operación de limpieza de minas en Hormuz, señalando que Washington dejó de esperar y ahora se mueve activamente para recuperar el control de esta vía marítima estratégicamente vital. Pero este tránsito no fue para nada silencioso. En el momento en que esos 2 destructores entraron al estrecho, las unidades navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní los rastrearon de inmediato. La tensión escaló rápidamente. A través de canales de radio abiertos, las fuerzas iraníes emitieron un desafío inconfundible, un anuncio contundente de advertencia final que resonó a través de las estrechas aguas. El lado estadounidense no cedió. Procedieron en su curso designado, declarando claramente que operaban en pleno cumplimiento del derecho marítimo internacional y los protocolos de alto al fuego establecidos. Luego, en el pico absoluto de la confrontación, se alegó que un dron dirigido por Irán fue destruido por las fuerzas estadounidenses. Teherán, por su parte, negó oficialmente que el tránsito hubiera ocurrido en absoluto. Los funcionarios iraníes afirmaron públicamente que los barcos estadounidenses habían dado la vuelta después de recibir su advertencia. Al mismo tiempo, el gobierno iraní declaró al mundo entero que cualquier unidad militar futura que ingresara al estrecho enfrentaría una respuesta mucho más severa y decisiva. La contradicción entre lo que dijo Irán y lo que realmente sucedió fue flagrante, y el mundo tomó nota inmediata. Ahora bien, aquí es donde el momento de esta confrontación se vuelve aún más significativo. Solo horas antes de este enfrentamiento en el estrecho, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán habían colapsado en Pakistán después de 21 agotadoras horas de conversaciones. Las 2 partes no pudieron llegar a un acuerdo definitivo sobre nada de sustancia real. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, no midió sus palabras después. Acusó públicamente a Irán de cometer un error masivo, y esas palabras no eran retórica política vacía. Fueron una señal clara y deliberada de que Washington ya se estaba preparando para dar su próximo movimiento, no en ninguna mesa de negociaciones, sino en las aguas del Golfo Pérsico. Buques de guerra, drones submarinos autónomos y una postura militar que le dice al mundo que Estados Unidos ya no pide permiso para mantener el flujo de petróleo global. Pero debajo de esos enormes buques que navegan por la superficie de Hormuz, una amenaza mucho más peligrosa y silenciosa acecha en las profundidades.
El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán colocó minas navales en Hormuz de forma rápida e irregular, desplegándolas usando botes pequeños y de movimiento rápido. El problema crítico es que las poderosas corrientes de fondo del Golfo han arrastrado una porción significativa de estas minas millas lejos de donde fueron posicionadas originalmente. Estamos hablando de minas de contacto ancladas, minas de activación magnética y acústica y minas a la deriva que juntas crean lo que los expertos militares están describiendo como un laberinto casi invisible y absolutamente mortífero que se extiende por todo el estrecho. Irán ha perdido completamente el control del arma que desplegó. El monstruo que creó ahora deambula libremente por las oscuras aguas y nadie, ni siquiera Teherán, sabe exactamente dónde se encuentran actualmente estas minas. El fondo marino de Hormuz se ha convertido en uno de los entornos marítimos más caóticos y peligrosos de toda la Tierra. Esta es precisamente la razón por la que Estados Unidos no envió cualquier barco a Hormuz. La misión del USS Frank E. Peterson Jr. y el USS Michael Murphy era mucho mayor que un simple tránsito naval. Su presencia fue un mensaje, una declaración de que Estados Unidos ahora está listo para establecer una nueva ruta de tránsito segura a través del estrecho y comenzar a preparar las condiciones para un corredor de envío protegido capaz de escoltar buques mercantes de manera segura a través de estas peligrosas aguas. Y las primeras señales de éxito ya son visibles. 3 enormes superpetroleros se convirtieron en los primeros buques comerciales en cruzar Hormuz, tras el proceso de alto al fuego, deslizándose cuidadosamente por las peligrosas aguas del Golfo bajo la atenta mirada del poder naval estadounidense. Los cerrojos del comercio mundial de petróleo están comenzando a ceder, aunque sea lentamente. Pero el verdadero trabajo de limpieza, el trabajo que realmente hará que Hormuz sea seguro para el transporte marítimo internacional a gran escala, será ejecutado por vehículos submarinos no tripulados de alta tecnología. Estos drones autónomos serán desplegados en las aguas en los próximos días, cazando y neutralizando silenciosamente las minas que Irán ya no tiene la capacidad de controlar o localizar. Los drones submarinos autónomos clase Knife y otros activos especializados de guerra de minas están diseñados para construir un corredor invisible bajo la superficie, uno que los superpetroleros eventualmente podrán seguir con un grado razonable de seguridad. Si esta primera fase tiene éxito, los primeros convoyes de petroleros avanzarán bajo la protección directa del grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln, y el tráfico por el estrecho podría realísticamente regresar a aproximadamente el 40% de su capacidad normal dentro de un plazo significativo. Detente aquí y considera la pura magnitud de lo que se está desarrollando. Esto no es un enfrentamiento limitado ni un desacuerdo diplomático. Es una confrontación a escala completa sobre una de las vías marítimas más estratégicamente vitales en la historia humana. Las decisiones que se están tomando ahora mismo determinarán los precios de la energía, los costos de los alimentos y la estabilidad económica para miles de millones de personas en todos los continentes. Presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones ahora mismo para no perderte ni una sola actualización crítica a medida que esta crisis se desarrolla, porque cada hora trae nuevos desarrollos que podrían remodelar fundamentalmente el orden global. Ahora hablemos de lo que sucede si Irán se niega a cooperar, porque el presidente Trump ya le ha dado al mundo una vista previa muy directa. Su lenguaje al respecto ha sido agudo, deliberado e intimidante sin disculpas. Declaró claramente que Estados Unidos abrirá ese estrecho independientemente de si necesita hacerlo y que Estados Unidos no podría contar con la OTAN para ayudar con el esfuerzo. Esa declaración no es fanfarronería, es una declaración de disposición a usar la fuerza militar unilateral en el escenario global. Y detrás de esa declaración yace una doctrina que incluso los estrategas de Irán no anticiparon completamente.
La prensa la ha llamado la estrategia de contrabloqueo, y sus implicaciones son enormes. Esto es lo que significa en términos simples. Si Irán se niega a abrir de manera segura el estrecho que minó, y sobre el cual perdió posteriormente el control, la Marina de los Estados Unidos podría establecer un bloqueo físico completo de Hormuz, no solo un corredor de tránsito único, sino un puesto de control marítimo controlado por Estados Unidos a escala completa que gobernaría cada embarcación que intente entrar o salir del estrecho. Cada barco lo haría solo con el permiso explícito de Washington. Los Estados Unidos decidirían qué embarcaciones pasan y cuáles son rechazadas. La autoridad de Irán sobre sus propias aguas adyacentes quedaría efectivamente anulada, no a través de la presión diplomática, sino a través de la presencia física de la fuerza naval más poderosa en la historia del mundo. Para ejecutar esto, el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln, ya posicionado en el Golfo Pérsico y sus alrededores en estado de alerta de combate total, serviría como pieza operativa central. Los F-35 y los FA-18 Super Hornets, lanzados desde la cubierta de vuelo del Lincoln, establecerían un paraguas aéreo impenetrable sobre todo el estrecho. En la superficie, los destructores clase Arleigh Burke y los cruceros clase Ticonderoga formarían una pared de acero sellando físicamente la entrada de Hormuz. Las aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidon operarían continuamente en el aire, alimentando inteligencia de vigilancia y blancos en tiempo real a los comandantes en tierra. El efecto combinado sería un mecanismo de cierre específicamente diseñado para estrangular aproximadamente el 70% de las exportaciones diarias de petróleo de Irán al detener, registrar y, si fuera necesario, bloquear físicamente cualquier embarcación considerada sospechosa o no conforme. Y si la situación se deteriora aún más, si Irán viola completamente el alto al fuego y reanuda los ataques militares activos para mayo, Washington no cargará con este peso solo. Las bases logísticas de los estados del Golfo proporcionarían apoyo operativo esencial en toda la región. El buque británico RFA Cardigan Bay y los cazaminas clase Tripartito franceses podrían unirse a la operación, transformando Hormuz en el centro operativo de una coalición internacional a gran escala con verdadera capacidad de permanencia. Los grupos permanentes de contramedidas de minas de la OTAN, junto con los barcos italianos clase Gaeta, podrían completar un anillo de patrulla aérea y marítima ininterrumpida, respaldado por sofisticadas operaciones cibernéticas dirigidas a la infraestructura de mando iraní. Europa ha señalado que sus activos navales participarán formalmente en la limpieza de minas una vez que el conflicto haya concluido por completo. Pero cuanto más tiempo permanezca cerrado Hormuz, más difícil será para los gobiernos europeos justificar mantenerse al margen mientras sus economías sangran. Seamos completamente claros sobre una cosa: toda esta operación conlleva un riesgo letal. Irán posee miles de drones suicidas y cientos de misiles balísticos antibuque desplegados desde la costa, diseñados específicamente para atacar grandes buques de superficie en precisamente este tipo de entornos de aguas poco profundas y estrechas. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria ha pasado años construyendo una doctrina de guerra asimétrica integral construida alrededor de una idea central única: destruir buques de guerra masivos dentro de estrechos confinados antes de que puedan responder efectivamente. El punto más estrecho de Hormuz tiene apenas 21 millas de ancho. En el contexto de los modernos misiles antibuques supersónicos, esa distancia es virtualmente nada. Los buques de guerra estadounidenses que ejecutan ya sea una operación de limpieza de minas o una misión de aplicación de bloqueo podrían potencialmente tener solo segundos para reaccionar ante salvos de misiles repentinos lanzados directamente desde la costa iraní.
Si cualquier buque de guerra estadounidense es golpeado, gravemente dañado o hundido por un misil, una mina a la deriva o un bote de ataque no tripulado, la escalada desde ese momento en adelante se vuelve casi vertical. Una confrontación militar regional se transforma en algo con consecuencias genuinamente globales casi de inmediato, con implicaciones catastróficas para toda la economía mundial y la estabilidad del orden internacional. El gobierno iraní comprende completamente esta dinámica y esa comprensión es precisamente por qué continúa viendo el estrecho como su único punto de apalancamiento restante más poderoso. En una mesa de negociaciones donde los temas centrales incluyen restricciones al programa nuclear, un alivio integral de sanciones y la supervivencia fundamental del régimen en sí mismo, Hormuz es la única carta física que Teherán puede amenazar con retener indefinidamente. Liberar ese apalancamiento desde la perspectiva estratégica de Irán equivale a entregar voluntariamente el último poder significativo que posee. Pero aquí está la brutal e irónicamente poética posición de Irán. Las minas que colocó en Hormuz para amenazar al mundo exterior están simultáneamente bloqueando sus propias exportaciones de petróleo. Antes de que la guerra escalara, Irán exportaba aproximadamente 1.5 millones de barriles de petróleo por día. La vasta mayoría de esa capacidad de exportación ahora está paralizada. Irán ha minado efectivamente su propio sustento económico y cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más rápido el resto del mundo se mueve para desarrollar rutas alternativas permanentes y diversificarse completamente de las fuentes de energía del Medio Oriente, lo que significa que Hormuz gradual e irreversiblemente pierde su valor estratégico como punto de presión coercitiva. La carta de triunfo a la que Teherán se aferra tan desesperadamente se está depreciando en tiempo real. Con cada día que pasa sin una resolución, las consecuencias económicas globales de esta crisis ya son asombrosas en todos los niveles. El petróleo ha superado los $180 por barril y continúa escalando sin un techo claro a la vista. Las primas de seguro para el envío a través de la región se han multiplicado varias veces. Los propietarios de barcos están pagando enormes recargos por riesgo de minas y la mayoría de los petroleros aún evitan activamente la ruta por completo. Las cadenas de suministro globales están bajo una tensión severa y creciente, pero el daño se extiende mucho más allá de los precios del petróleo crudo. El gas natural, los petroquímicos, los fertilizantes y las materias primas plásticas fluyen todos a través de este corredor a diario. Cuando Hormuz está obstruido, no son solo los precios de la gasolina los que suben, sino el costo de la producción de alimentos, la fabricación de electrónica, los insumos agrícolas y los materiales de construcción en todo el mundo. La inflación global, ya elevada y persistente, está siendo empujada hacia algo estructural, algo que no se resolverá simplemente cuando pase la crisis inmediata. Las economías asiáticas están absorbiendo algunos de los daños más pesados. China, Japón, Corea del Sur e India obtienen colectivamente la mayoría de sus importaciones de petróleo a través de Hormuz. La producción industrial de China está disminuyendo notablemente. Las refinerías de Japón están agotando las reservas estratégicas de emergencia a un ritmo alarmante. El sector petroquímico de Corea del Sur está luchando por asegurar cadenas de suministro alternativas. Las rutas de envío alternativas existen, el Canal de Suez y el Cabo de Buena Esperanza, pero ambas tienen serias limitaciones prácticas que les impiden absorber completamente el tráfico desplazado de Hormuz. El Cabo de Buena Esperanza añade aproximadamente 10 días de tiempo de viaje adicional y casi duplica los costos de combustible para cada viaje. El Canal de Suez ya opera a su capacidad máxima o cerca de ella y enfrenta sus propias amenazas de seguridad activas por la actividad Houthi en todo el corredor del Mar Rojo.
Las naciones en desarrollo están absorbiendo el golpe más fuerte de todos, con economías dependientes de la energía que se deslizan hacia crisis de deuda a un ritmo acelerado y profundamente preocupante. E incluso si la operación de limpieza de minas procede exactamente como estaba planeado, las proyecciones más optimistas sugieren que tomará meses limpiar el estrecho de manera completa y segura. Este sangrado económico continuará independientemente de lo que suceda política o militarmente en el corto plazo. Ahora, aquí está la dimensión de esta historia que no está recibiendo suficiente atención. Mientras Irán destruye lentamente su propia economía y erosiona sistemáticamente su propia credibilidad geopolítica, un actor global está observando todo esto con silenciosa e inmensa satisfacción: Rusia. La atmósfera de pánico creada por el cierre de Hormuz ha efectivamente desmantelado el tope de precio del petróleo occidental impuesto sobre las exportaciones rusas. Los mercados europeos y asiáticos se ven obligados a doblegarse y, en algunos casos, a ignorar abiertamente los marcos de sanciones existentes solo para mantener sus industrias operativas y sus suministros de energía intactos. El dinero está fluyendo hacia las arcas del Kremlin a un ritmo que está directamente revitalizando el complejo militar-industrial de Rusia en exactamente el momento en que más necesita ese financiamiento. Pero la ganancia de Rusia de esta crisis va aún más profundo que un aumento temporal en los precios globales del petróleo. Rusia ha invertido billones de rublos en el desarrollo de la ruta del Mar del Norte, un vasto corredor de envío que conecta Asia y Europa a través del Océano Ártico, completamente independiente del Medio Oriente, sus minas a la deriva y sus drones suicidas. Cada día que Hormuz permanece poco confiable, acelera la búsqueda mundial de alternativas permanentes. Y la ruta del Mar del Norte de repente parece considerablemente más atractiva y comercialmente viable de lo que era antes de que comenzara esta crisis. Si ese corredor se convierte en una alternativa ampliamente adoptada, Rusia gana tarifas de tránsito sustanciales de cada barco que pasa por aguas controladas y navegadas por sus rompehielos propulsados nuclearmente, tarifas que fluyen directamente hacia un fondo de guerra que financia operaciones en Ucrania y otros lugares. Simultáneamente, hay una operación de inteligencia militar fría y calculada que están llevando a cabo tanto Moscú como Pekín. Cada activo naval estadounidense actualmente comprometido con el Golfo Pérsico, cada destructor, cada portaaviones, cada aeronave de patrulla, es un activo que no puede estar simultáneamente en el Pacífico o posicionado en Europa. Rusia y China no están observando pasivamente. Están catalogando activamente el alcance completo del despliegue militar estadounidense, estudiando los patrones de proyección de fuerza de los Estados Unidos, identificando limitaciones operativas y calculando cuidadosamente cuánto espacio de maniobra estratégica ganan en otras zonas de conflicto potenciales, mientras la atención y los recursos navales de Washington permanecen fuertemente anclados en el Golfo Pérsico. Esta es la ironía más profunda y consecuente incorporada en el cálculo estratégico completo de Irán. Mientras Teherán genuinamente cree que está librando una gran guerra asimétrica contra el poder global estadounidense, está funcionando simultáneamente como un instrumento que amplifica el apalancamiento geopolítico ruso y chino a expensas de Estados Unidos. Las minas de Irán están arrastrando a Irán mismo hacia el colapso económico, mientras le entregan dividendos estratégicos a Moscú y Pekín que no podrían haber fabricado por sus propios esfuerzos. El arma que Irán desplegó contra sus enemigos está produciendo el mayor daño colateral dentro de las propias fronteras de Irán y su propio tesoro. Es por esto que el amplio apoyo internacional a la operación de limpieza de minas que ha iniciado Estados Unidos no es simplemente beneficioso, es absolutamente crítico. Si el estrecho de Hormuz permanece enmarcado exclusivamente como un enfrentamiento bilateral entre Washington y Teherán,
sigue siendo una palanca que Rusia y China pueden manipular desde las sombras con relativa impunidad. Si la comunidad internacional, Europa, los estados del Golfo, las potencias económicas asiáticas y los aliados de la OTAN se compromete colectivamente a restaurar la navegación libre y segura a través de Hormuz, elimina esa palanca del tablero de ajedrez por completo. Transforma una peligrosa vulnerabilidad geopolítica en una poderosa demostración de resolución internacional colectiva y envía un mensaje no solo a Teherán, sino de manera inconfundible a Moscú y Pekín, de que el orden internacional que rige el comercio marítimo mundial no es algo que ningún actor rebelde, sin importar cuán imprudente sea, pueda mantener como rehén indefinidamente sin enfrentar consecuencias unificadas y abrumadoras. El estrecho de Hormuz no es simplemente una vía marítima geográfica. Es la única arteria a través de la cual aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo debe pasar cada día. Su destino en las próximas semanas y meses determinará los precios de la energía, acelerará o ralentizará la inflación global, remodelará las alianzas militares y alterará fundamentalmente el equilibrio de poder en 3 continentes. Los drones autónomos están en el agua. Los buques de guerra están en posición. La doctrina del bloqueo está sobre la mesa y el mundo entero está observando para ver si la diplomacia, la precisión militar y la genuina cooperación internacional pueden finalmente desbloquear uno de los puntos de estrangulamiento más peligrosos y consecuentes de la historia humana moderna, o si las minas a la deriva que acechan silenciosamente en las oscuras aguas del Golfo arrastrarán a toda la región hacia un anillo de fuego irreversible y catastrófico. Deja tus pensamientos en la sección de comentarios ahora mismo. Dinos lo que crees que debería ser el próximo movimiento de los Estados Unidos y si la comunidad internacional finalmente dará un paso al frente. Comparte este video de inmediato para que más personas entiendan exactamente lo que está en juego en el estrecho de Hormuz y asegúrate de suscribirte para nunca perderte una actualización crítica sobre esta historia que evoluciona rápidamente.